Buenos días a todas y a todos. Bueno, pues es un gusto eh, tenerlos nuevamente en este seminario permanente eh, titulado Entornos, Objetos y Flujos en las Ciudades. Pues en esta ocasión, también es un placer tener aquí con nosotros al doctor Juan de Lara. Él es profesor asociado en la Universidad del Sur de California, quien nos va a hacer una presentación muy interesante que, bueno, en este caso se titula De Bellotas a Almacenes, Economía Política Histórica de Inland Empire, el sur de California. Bueno, bueno, como sabemos, en el mundo se están dando procesos muy intensos, muy interesantes sobre la expansión que tienen los fenómenos logísticos. Particularmente, pues es un tema de interés de este seminario, enfocarnos hacia algunos aspectos de flujos de movilidades, en este caso de objetos, sobre todo de mercancías, ¿no? Y bueno, la sesión pasada tuvimos una presentación sobre los data centers, ¿no? También en el sur en el sur de Estados Unidos particularmente, ¿no? Que fue llamó mucho la atención, también en todo el tema de estas grandes infraestructuras de almacenamiento de datos que tienen implicaciones ambientales, implicaciones en términos del consumo de tierra y de suelo, implicaciones en el mundo laboral, ¿no? Y en este caso también, ¿no? Además, esta zona de los Estados Unidos, el sur de California, pues ha estado en los últimos años inmersa en algunas dinámicas muy intensas de transformación del territorio, justamente por la expansión de naves logísticas, ¿no? Es un lugar estratégico que en los últimos años fue revalorado y que, bueno, pues ha sido motivo de algunas investigaciones y particularmente el doctor Juan de Lara, que él radica allá y es profesor además de esta universidad que el sur de California, pues desarrolló una de sus investigaciones en esta misma línea de trabajo sobre el impacto que está teniendo en esta parte, ¿no? Que tiene también pues una perspectiva, digamos, no solamente de implicaciones sociolaborales, sino también de tipo étnico, digamos, ¿no? Por la presencia importante que tienen los latinos en esa zona y las transformaciones que se ha dado en zonas que habían estado ocupadas por migrantes eh, de origen latino, digamos, mexicanos sobre todo, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra al doctor Juan de Lara. Te pido, Juan, si igual si te quieres presentar algunos elementos que consideres importantes de tu trayectoria, ¿no? Tú mismo, y enseguida nos compartes tu presentación, por favor. Tienes 45 minutos, quizá un poquito más, ¿no? Y después vamos a abrir el chat para algunos comentarios, algunas preguntas que tenga el público. Es un público muy variado, como estamos en línea, hay personas de diferentes partes del país, de México, y también de algunos países de América Latina, ¿no? Que han seguido el seminario a lo largo de estas últimas semanas, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, adelante, Juan. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Antes que nada, quiero agradecer al profesor Gasca por invitarme a participar en el seminario. Y como explicó un poco sobre mi trayectoria, yo empecé a estudiar la logística en el sur de California, empezando como en el año 2009, 2010. En ese momento casi no había estudios acerca de este tema y para mí era muy importante entender qué es lo que estaba pasando en el sur de California, porque había dos cosas primarias que estaban ocurriendo que para mí eran interesantes, fascinantes. Y eso era la conversión del terreno del sur de California en el centro más dinámico en el crecimiento de la población latina, más que nada mexicana. Y al mismo tiempo que estaba pasando eso, era la época de la globalización y estaba cambiando mucho y había cambiado en ese tiempo. El sur de California se estaba convirtiendo como el centro logístico de todo el país de los Estados Unidos. Y para mí fue interesante porque muchos de los trabajadores que estaban trabajando adentro de las bodegas
también eran latinos, mexicanos, y entonces por ahí, por esos rumbos, empecé esta investigación y ahora estoy siguiendo diferentes aspectos de ese proceso. Pero, y cuando estuve en México hace unos meses, hice una presentación del proyecto que estoy desarrollando ahorita, que se está enfocando en la conversión de bases militares a centros logísticos. Y no sé si quedamos claros en ese punto, José, porque yo tomé el énfasis de este seminario en serio y ahora lo que quiero hablar sobre esta idea de ensamblea, ¿no? Y cómo podemos utilizar ese enfoque para investigar o analizar lo que está pasando en el sur de California acerca de la industria logística. Adelante, adelante. Ajá. Entonces, por ahí empezamos, ¿no? Este seminario nos invita a pensar las ciudades como ensamblajes de infraestructura, edificios, tecnologías, movimientos, todos estos elementos que estructuran cómo se mueven las mercancías, cómo se mueven las personas y cómo se circulan la información y la energía a través del espacio urbano. ¿Cómo nos ayuda esta conceptualización a entender un lugar como Los Ángeles, que durante los últimos 30 años se ha reinventado como un espacio que facilita el movimiento de mercancías globales? Los Ángeles y el sur de California, más ampliamente, es una ciudad del movimiento, un ensamblaje de infraestructuras que facilitan los flujos de personas, mercancías y capital. Como consecuencia de este ensamblaje, Los Ángeles se ha convertido en el hogar de los flujos de circulación importantes. Primero, desde 1980, el sur de California se convirtió en el centro de migración de mexicanos y centroamericanos. En la última década, los latinos se convirtieron en la población más numerosa de Los Ángeles. Al mismo tiempo, la región se transformó en el centro de otro tipo de movimiento, la circulación de mercancías, que es en lo que me voy a enfocar hoy. Y aquí lo que vemos en la pantalla son todas las bodegas que existen en el sur de California, ¿sí? Desde los puertos en la izquierda de Long Beach y Los Ángeles hasta las áreas interiores en la periferia de Los Ángeles, ¿no? Y también los cuadros, lo que ven son todas las empresas del transporte de camión que no me voy a enfocar mucho, pero las quería mostrar para que conocieran un poco de cuántas hay en Los Ángeles. Y aquí es una imagen típico de cómo se ven las bodegas que existen en el sur de California. En este gráfico quiero mostrar solamente de que Los Ángeles es el centro, ¿no? En la región más importante del transporte de contenedores en los Estados Unidos, que van desde aquí a lugares como Kansas City, a Chicago y también a Nueva York. Igualmente también Dallas, que es importante, un nodo importante para la conexión de Los Ángeles al resto del país. En esta imagen ven los puertos de Los Ángeles que se llaman los puertos gemelos. Es el puerto de Los Ángeles a la izquierda, el puerto de Long Beach a la derecha, y son controlados por diferentes ciudades, la ciudad de Los Ángeles y la ciudad de Long Beach. Pero muchas las veces funcionan igualmente, colaboran, pero también hay una competencia entre los dos. Ahora lo que le voy a mostrar es un poco como un viaje, ¿no? De lo que pasa, el movimiento de la mercancía cuando llegan los contenedores a los puertos de Los Ángeles y Long Beach, cómo se mueven hacia al interior del sur de California. Pasan por el corredor Alameda, que le voy a hablar un poco.
y luego ya pasan hacia las áreas interiores a un área que se llama el Inland Empire, que se convirtió en el centro de distribución del sur de California. Ahí está San Bernardino y ahora vamos a pasar a un lugar que se llama Riverside. Y finalmente les quiero mostrar los datos, ¿no? De cómo el puerto de Los Ángeles y el puerto de Long Beach, los puertos de la Bahía de San Pedro, que así se llaman aquí en California, son los más importantes puertos en los Estados Unidos, ¿no? En términos de cuánta la importación. Si vamos a pensar las ciudades de esta manera, necesitamos plantear una pregunta fundamental. ¿Cómo se producen estos ensamblajes? Y me refiero tanto ideológicamente como también materialmente. ¿De dónde vienen? Esa pregunta, esa relación entre el entorno construido, la circulación y el espacio urbano fue lo que me llevó a escribir mi primer libro, que fue el Inland Shift. Comencé con lo que parecía una pregunta sencilla, ¿no? ¿Cómo se configuró el sur de California? ¿Cómo se armó el espacio de California como un espacio para la logística? La logística representa más que un simple sector económico. Ejemplifica cómo las redes globales de producción y las cadenas de suministro comenzaron a expandirse a finales de los años 70. Y este crecimiento creó un orden espacial completamente nuevo. Ese orden espacial tuvo enormes implicaciones para las ciudades, para los trabajadores y para el medio ambiente. Hoy voy a usar al sur de California para mostrarles cómo ocurrió esto. Y permítanme comenzar regresando a la pregunta principal de mi investigación. ¿Cómo se convirtió o cómo se convirtieron Los Ángeles y el sur de California en el mayor centro logístico de Estados Unidos? Que no fue algo natural. ¿Sí? La respuesta tiene dos partes. Primera, infraestructura. La inversión pública en la infraestructura permitió que el capital privado transformara esta región. Y segunda, la organización global de las cadenas de suministro. La expansión de las cadenas globales de mercancías creó oportunidades y los líderes regionales posicionaron al sur de California para capturar esos flujos y convertirse en un nodo central en estas redes globales. Pero, y esto es importante, la infraestructura no solo apoya a esta transformación, la infraestructura produce activamente nuevas relaciones espaciales, que para mí como geógrafo es importantísimo, ¿no? Las carreteras, los ferrocarriles y las infraestructuras de información que se construyeron para expandir la logística transformaron por completo el paisaje urbano y la manera en que las personas viven y transitan la ciudad. A eso me refiero cuando digo que la logística ha creado un nuevo orden espacial. Esta presentación está dividida en tres partes. Primero, los ejemplos, la infraestructura que realmente construyeron actores políticos y económicos locales para apoyar la expansión de la economía logística y capturar el creciente número de importaciones transpacíficas. Segundo, los factores clave que hicieron esto posible, incluyendo innovaciones financieras que permitieron a las agencias públicas gastar miles de millones de dólares que la industria privada no estaba dispuesta a invertir por sí sola. Y esto es un tema que para mí es importante. Cuando estuve en México, es un tema importantísimo lo que está pasando ahorita en México acerca de la expansión de las bodegas y naves industriales logísticas, ¿no? Y tercero, las innovaciones tecnológicas en logística y gestión de cadenas de suministro que transformaron las operaciones de las bodegas, incluyendo
la estructura del trabajo y el carácter del consumo. Entonces comencemos con explicando la importancia que tuvieron los planes de desarrollo en la transformación del sur de California. Como geógrafo que he leído a Henri Lefebvre, considero que lo ideológico, cómo imaginamos lo que es el espacio y cómo debería ser, es fundamental, ¿no? La ideología es clave cuando pensamos en espacio como un ensamblaje. Esto es particularmente evidente en analizar la visión que impulsó el gasto en infraestructura en el sur de California. Los líderes regionales observaron el rápido declive de la manufactura doméstica durante los 80s y los 90s y reimaginaron el sur de California como un espacio para la logística. Dijeron, vamos a hacer un lugar que facilite el movimiento de mercancías globales. La manufactura será reemplazada por importaciones asiáticas y ese es el futuro. Ahora necesitamos construir el ensamblaje espacial que lo haga posible. Ese era el pensamiento, la visión para la región de los líderes políticos y económicos en el sur de California. Para que vean, ¿no? Cuando hablo del declive de la manufactura en el sur de California, aquí lo ven, ¿no? El empleo manufacturero por condado en el sur de California y cómo bajó, ¿no? Empezando en los 90s hasta los 2010. Y al mismo tiempo ven las importaciones en dólares a los Estados Unidos por país, ¿no? Y por estas razones es lo que menciono, de que los líderes estaban pensando en cómo organizar el espacio del sur de California o el suelo para la oportunidad que existió durante esta época. Y aquí ven también el empleo en la industria logística en el sur de California durante ese mismo tiempo. Entonces, ese mapeo cognitivo, ver la región como un espacio logístico, se convirtió en el eje de todo lo que siguió. La estrategia consistió en ampliar la capacidad portuaria y logística en el contexto de la globalización. Los líderes locales creían que si ampliaban la capacidad, el sur de California podría capturar la creciente dependencia del país en bienes importados. La expansión de las cadenas globales de mercancías estaba creando nuevas oportunidades y las regiones podían posicionarse como nodos en estos sistemas. La política local y la planificación regional, que fue muy importante en este proceso, fueron la vía que permitió que los actores públicos y privados trabajaran juntos para ampliar la infraestructura del comercio global. Y ahora quiero pasar a unos ejemplos concretos, ¿no? De cómo ocurrió esto. El corredor Alameda, que aquí se llama Alameda Corridor, ejemplifica esta estrategia. Fue una vía expreso ferroviaria de carga de 20 millas que conectó los puertos de Long Beach y Los Ángeles con la red ferroviaria transcontinental cerca del centro de Los Ángeles. También conectó los puertos con patios ferroviarios interiores y con naves industriales logísticas que se esperaba construir en la periferia urbana. El proyecto inauguró un modelo influyente para el financiamiento de infraestructura. Utilizaron un financiamiento federal pequeño, 59 millones de dólares, para apalancar inversiones de capital privado mucho mayores, que finalmente financiaron un proyecto de 2.400 millones. Para acceder a este financiamiento público-privado, los líderes locales tuvieron que crear nuevos sistemas de gobernanza que institucionalizaran la cooperación regional. Políticas y acuerdos regionales incentivaron la cooperación en vincular
al acceso a fondos con la planificación coordinada. Las agencias federales, estatales y locales tenían que trabajar juntos, o si no, no llegaba la lana. En resumen, el corredor Alameda muestra cómo actores estatales implementaron nuevas políticas que permitieron que proyectos de infraestructura accedieran a los mercados de capital financiero privado, que antes no había ocurrido, ¿sí? Ahora al ejemplo número 2, que fue la expansión portuaria. Además de la infraestructura terrestre, como el corredor Alameda, se gastaron miles de millones de dólares para modernizar los puertos para el mercado global de distribución. La inversión neta en ambos puertos creció significativamente. Esto incluyó nuevas instalaciones portuarias, terminales de contenedores ampliadas, mejor equipo de manejo de carga y conexiones a autopistas y otros sistemas de transporte. La escala de esta inversión fue enorme y fue financiada en gran medida por esquemas públicos privados. El apoyo, y que era básicamente decir que era la era del neoliberalismo, ¿no? Y eran unas innovaciones de gobernanza importantísimas durante esta época. El apoyo público desplegó el camino para la inversión privada en operaciones logísticas, especialmente en el crecimiento de los almacenes interiores. Y ahora, para mostrarle más imágenes aquí, para que vean la inversión del capital que ocurrió, y este solamente es en el puerto de Los Ángeles, ¿no? Durante esta época, cuánto se estaba invirtiendo en los puertos. Y tenían planes, ¿no? De expandir la capacidad de los puertos con estas inversiones. Y aquí ven todos los terminales que existen y que existían, que ahora ya son más por toda la inversión que estoy mencionando. Solamente en el puerto de Los Ángeles. Al otro lado, a la derecha, también estaban haciendo lo mismo. Ok. Entonces, seguimos al ejemplo número 3, que es el crecimiento de las bodegas interiores y que es el enfoque de mi libro. La estrategia de desarrollo incluyó extender el territorio de los puertos de Los Ángeles al construir nuevos corredores de transporte que conectaran los puertos con la periferia urbana para expandir la capacidad de naves industriales logísticas. Fue un desplazamiento deliberado hacia al interior. Antes de 1980, la mayoría de los almacenes o las bodegas se construían a menos de 20 millas de los distritos centrales de negocios. Después de la década de 1980, la mayoría de las bodegas de más de 300,000 pies cuadrados se construyeron entre 40 y 60 millas del núcleo urbano de Los Ángeles. Más de 159 millones de pies cuadrados de espacio industrial se construyeron entre 2000 y 2008. El interior del sur de California superó al condado de Los Ángeles como el centro de construcción de bodegas durante los años 2000. Más de 80% del espacio industrial en construcción en 2008 estaba en los condados de Riverside y San Bernardino, que son los condados interiores de Los Ángeles o el sur de California. Y Los Ángeles quedó en segundo lugar con 12%. Entonces, la periferia urbana, que se llama el Inland Empire, se convirtió en el nuevo centro de la industria
de almacenes del sur de California. Para que vean cómo ocurrió esto, aquí lo que están viendo, este es el proceso de que hablé ahorita, ¿no? El crecimiento de las bodegas al interior de Los Ángeles. Y lo que van a ver aquí es el cambio que está ocurriendo. Y este cambio empieza de marcar, ¿no? Cuánto aumentó, cuánto creció el desarrollo de las bodegas en el interior del sur de California. Ya van viendo el cambio en los 85, 90, 95, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, no, sí, y el 21, sí. Entonces lo que llega es que es más de 1,000,000,000 de pies cuadrados que existen ahora en el sur de California, solamente en los condados interiores, ¿no? Que empezaron con 14 millones de pies cuadrados en 75. Y para que vean la relación, ¿no? Que es el condado de Los Ángeles y luego el área que se llama el Inland Empire, que son los condados interiores del sur de California, en donde esto está ocurriendo. Bueno, la infraestructura extendió el territorio de los puertos hacia el interior. Estos tres ejemplos muestran cómo se construyó infraestructura para configurar el sur de California como un espacio logístico. Ahora seguimos al parte 2, al parte segundo. ¿Cuáles son los factores clave para esta transformación? ¿Sí? Ahora expliquemos los dos factores clave que hicieron que esta transformación y esta inversión en infraestructura fueran viables. El factor número 1, innovaciones en el financiamiento público para infraestructura. Antes de entrar en los detalles sobre la inversión pública en infraestructura en el sur de California, quiero ofrecer un contexto histórico importante. Lo que ocurrió allí en el sur de California es parte de una historia mucho más larga. La infraestructura ha sido una herramienta esencial que el Estado ha usado para producir y transformar el espacio urbano, especialmente en tiempos de crisis. Permítanme. David Harvey escribe sobre la relación entre infraestructura y el espacio urbano en su libro sobre París. Muestra cómo Napoleón Bonaparte enfrentó una crisis económica en 1848 invirtiendo en infraestructura. Las inversiones incluyeron la expansión del ferrocarril por toda Europa y Asia, la construcción del canal de Suez, que ahora es importantísimo para la logística, y puertos y muelles. Este proceso expansivo de inversión también marcó la emergencia de Haussmann como figura central, gracias al financiamiento bonapartista de la infraestructura urbana de París. Esto absorbió el excedente de mano de obra y capital mientras mitigaba el malestar social. Hasta hoy, esas inversiones siguen moldeando la vida cotidiana en París. El capital financiero fue central en esta relación. Harvey sostiene que Haussmann necesitó nuevos instrumentos de deuda para construir París como un sistema público proto-keynesiano. Algo similar ocurrió con Robert Moses en Nueva York, quien usó procedimientos fiscales y financiamiento mediante deuda para construir una infraestructura metropolitana que amplió el desarrollo urbano
hacia los suburbios y zonas periféricas. En ambos casos, París y Nueva York, el Estado respondió a la crisis económica invirtiendo en infraestructura. ¿Qué hizo esto posible? Herramientas financieras innovadoras que permitieron movilizar capital excedente. En Los Ángeles pasa lo mismo. El sur de California se convirtió en el mayor centro nacional de mercancías importadas mediante un proceso similar. El punto clave, la infraestructura necesaria para la inversión privada en logística fue financiada en gran medida por el gasto público. Funcionarios públicos desarrollaron mecanismos de financiamiento innovadores. El corredor Alameda fue el modelo y este enfoque se extendió a otros proyectos regionales. Los líderes también, en este caso, estaban movilizando porque querían, ¿so? um, mitigar lo que estaba pasando por parte del el declive de la manufactura en Los Ángeles. Era una crisis económica en la región. Las políticas y acuerdos regionales incentivaron la cooperación al vincular el acceso a fondos con la planificación coordinada. Estos proyectos muestran cómo estrategias financieras innovadoras permitieron que los actores estatales abrieran el financiamiento de infraestructura a los mercados privados del capital. Es decir, las finanzas hicieron posible la infraestructura. La infraestructura hizo posible la visión de una ciudad, un ensamblaje logística. El segundo factor clave fue la aparición de nuevos productos financieros inmobiliarios, particularmente los fideicomisos de inversión inmobiliaria o REITs, o también que se llaman en México las fibras. Para la década de 2000, la mayor parte del mercado industrial de almacenes o bodegas estaba controlado por desarrolladores inmobiliarios nacionales e internacionales. Empresas como Prologis se convirtieron en desarrolladores dominantes porque como REITs o fibras que cotizan públicamente podían acceder a grandes reservas de capital financiero. Los inversores estaban especialmente atraídos a los REITs industriales. Los márgenes de ganancia alcanzaron a 25% en la expansión de la construcción de bodegas o naves industriales. Prologis ejemplifica cómo los mercados de capital transformaron el espacio de naves industriales logísticas. Para 2008, la empresa poseía o administraba unas 80 propiedades, y ahora es mucho más, ¿no?, de distribución en los condados de Riverside y San Bernardino. Más de 30 millones de pies cuadrados, que ahora, como digo, menciono, es mucho más. Prologis destacó por prácticas empresariales que producían mayores ganancias y atraían más capital. Formaron empresas mixtas que obtenían capital de fondos de pensiones e inversionistas institucionales. Bajo de este modelo, Prologis desarrollaba una propiedad, se la vendía a una empresa conjunta que en parte controlaba y seguía recibiendo ingresos como administradora del inmueble. ¿Sí? Otra innovación. Los inversionistas premiaron estas innovaciones con acceso a enormes reservas de capital que Prologis usó para superar a otros desarrolladores en el inflado mercado regional del suelo. Gran parte de este financiamiento se destinó a construcción especulativa, edificar sin contratos de arrendamiento asegurados, lo que permitió a estos desarrolladores ganar participación de mercado. Para terminar este punto, las nuevas herramientas financieras hicieron posible el auge de bodegas.
Ahora seguimos al tercer parte, la innovación tecnológica en la logística. Bueno, las bodegas. Vamos a empezar con las bodegas. Y bodegas grandes, ¿no? Las que se llaman aquí las mega warehouses o las mega bodegas. Las bodegas modernas son un ejemplo claro de cómo la innovación tecnológica impulsó la reconfiguración espacial del entorno urbano. La mayoría de las bodegas contemporáneas fusionan la antigua necesidad de clasificar y almacenar bienes, productos, con nuevos sistemas logísticos diseñados para reducir el tiempo que un producto pasa viajando del fabricante al consumidor. La diferencia de las bodegas tradicionales, que funcionaban como lugares de almacenamiento donde las mercancías podían permanecer hasta que surgiera la demanda, las bodegas contemporáneas actúan como centros de distribución que minimizan o eliminan el almacenamiento prolongado. Ahora bien, una dificultad al definir la bodega moderna es que las operaciones varían por tamaño, por sector y empresa. El diseño y las operaciones son propiedad privada. No existe un modelo universal. Las compañías usan sistemas informáticos y prácticas administrativas propias. Algunas emplean subcontratistas o firmas de logística externa que se llaman 3PLs y 4PLs. Aún con esta variación, los centros de distribución contemporáneos cumplen dos funciones distintas. Primero, consolidan mercancías de múltiples puntos de origen. Y segundo, operan como instalaciones de distribución justo a tiempo o just in time. ¿Qué hizo posible estas megabodegas? La automatización y los sistemas de datos fueron las innovaciones críticas. Esto incluye monitoreo computarizado, rastreo de datos, tanto de mercancías como de trabajadores y tecnologías de automatización. Bueno, voy a mostrarle unas imágenes otra vez, así, para que vean. Aquí lo que ven es una bodega de Amazon en 2017, que es una bodega típica. Ven todos los productos que se están organizando y ven las puertas de salida al fondo. Y ahora también voy a hablar un poco de los cross docks, que son un sistema completamente diferente de cómo funcionan las bodegas tradicionales. Y voy a explicar un poco cómo operan, pero para que tengan una imagen cuando esté hablando de estos lugares, para que tengan una imagen de cómo operan. Ok. He aquí un ejemplo de, como mencionó, el centro de distribución de Amazon. Una bodega típica recibe contenedores llenos de producto. Los trabajadores descargan estos bienes y los organizan en contenedores o áreas de retención. Los bienes se almacenan por periodos cortos y luego se ensamblan en pedidos para tiendas o consumidores. Una gran innovación fue la instalación cross-dock que les acabo de mostrar. Los cross-docks son la manifestación del sistema justo a tiempo o just in time, porque están diseñados para eliminar las funciones del almacenamiento y selección de pedidos que hacían menos eficientes los almacenes tradicionales. Los camiones entregan contenedores llenos de mercancías en un lado del cross-dock. Los trabajadores los descargan y los mueven al otro lado,
donde deben cargarse inmediatamente a camiones distintos sin almacenamiento prolongado. No siempre sucede así, pero es el objetivo, ¿no? El cross-docking y el rastreo de productos hicieron posibles que los minoristas adoptaran modelos de alta rotación, lo que incrementó las ventas al reducir los tiempos de almacenamiento y el ciclo de la vida del producto. Los crosstalks facilitan la circulación del capital con más rapidez. Es por esta razón que la logística creció en importancia con el cambio hacia los inventarios ligeros y sistemas impulsados por la demanda. Explico esto en el libro al analizar el sistema de manufactura de Toyota y el sistema de adquisiciones orientado al consumidor de Walmart, donde la demanda del mercado determina qué y cuándo se produce. La logística es ahora un componente central de los modelos empresariales, especialmente aquellos que dependen de redes globales de producción extendida. Los logísticos desarrollaron sistemas que permiten coordinar con precisión a proveedores, instalaciones de producción y consumidores dispersos geográficamente. Estos centros de distribución modernos y los cross-docks transformaron la organización del trabajo logístico. Muchos trabajadores con quienes hablé para este proyecto señalaron que las mismas técnicas de gestión científica usadas para acelerar el movimiento de mercancías también se aplican a los cuerpos humanos. Al igual que los estudios de tiempo y movimiento del Taylorismo, donde ingenieros buscaban aumentar la productividad mediante medición científica y disciplina, las empresas logísticas aplicaron nuevas tecnologías de vigilancia y sistemas de gestión para monitorear la productividad laboral. El ejemplo fue el uso de cuotas de productividad y vigilancia. Las nuevas tecnologías permitían rastrear la producción individual de cada trabajador al medir el número total de cajas que cada empleado movía. Estos dibujos que les voy a mostrar de patente muestran qué tan importantes son las tecnologías de gestión de almacenes para las empresas logísticas modernas. Los logísticos usan esta información para imponer cuotas de producción a los trabajadores. La tecnología facilita a los supervisores monitorear el tiempo real en el desempeño de cada persona. Voy a pasar unas imágenes. Aquí ven las tecnologías que se utilizaron, ¿no? que surgieron durante esta época para controlar el movimiento de productos, pero también que se aplican directamente a los trabajadores que están haciendo este trabajo, ¿no? Y que se transformó el trabajo a través de la vigilancia digital. Aquí ven el diseño de un vehículo para recolección de mercancías. Y ahora los sistemas que se están desarrollando, sistemas automáticos para recolección de mercancías adentro de estas bodegas modernas. Y claro, aquí tienen los robots de Amazon que ahora también están entrando en muchas bodegas aquí en el sur de California. Y que ahora están los trabajadores atrás de los robots tratando de controlarlos, pero también si hay un problema con los robots, tienen un trabajador que los está manejando. Bueno, la vigilancia constante de las tecnologías digitales significa que los trabajadores de las bodegas están sujetos a monitoreo y disciplina permanentes.
Los trabajadores saben que ellos, al igual que las cajas que cargan, son parte de una cadena de suministro que exige velocidad extrema. La capacidad de rastrear la productividad al nivel más granular permite desarrollar sistemas laborales flexibles que entregan trabajadores cuando y dónde se necesitan. Los trabajadores son la carne y el hueso de la acumulación flexible. Los dibujos que compartí muestran cómo los order pickers, que se llaman aquí en los Estados Unidos, y cargadores son el vínculo humano entre el espacio virtual de la información del mercado y el espacio material de la distribución. La imagen que les mostré usa un cuerpo anónimo y desmembrado para ilustrar cómo personas y máquinas, datos y carne se combinan para impulsar la circulación just-in-time de mercancías. Nosotros como consumidores hacemos nuestros pedidos, las redes computarizadas transmiten la demanda del consumidor, los trabajadores reciben esas señales y las convierten en acciones materiales que hacen posible que recibamos nuestras mercancías. Los trabajadores de las bodegas representan el elemento humano que permite que la tecnología funcione. Son componentes centrales del ensamblaje que hace posible el espacio logístico. Estas innovaciones tecnológicas crearon nuevos regímenes laborales. La infraestructura permitió que estas innovaciones transformaran las operaciones de almacenes y la estructura del trabajo. Ahora, para terminar, la infraestructura hizo posible ambas cosas. La infraestructura produce espacio y relaciones nuevas que cambian cómo es vivir, en la ciudad. Lo que vemos en el sur de California es cómo la inversión pública en infraestructura permitió que el capital privado creara nuevas geografías, nuevos regímenes laborales, nuevas relaciones espaciales. La transformación de la manufactura a la logística no fue inevitable. Se construyó, se financió, se planeó. La infraestructura fue el mecanismo, la organización global de las cadenas de suministro fue el contexto. Juntas produjeron el sur de California como el mayor sitio logístico de Estados Unidos. Así es como Los Ángeles y el sur de California más ampliamente se produce como una ciudad del movimiento, un ensamblaje de infraestructuras que facilitan los flujos de personas, mercancías y capital. Bueno, ahí terminamos. Muchas gracias. Juan, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Y yo creo que nos deja un buen sabor de boca, digamos, este análisis que tú haces, sobre todo como resultado del libro de tu autoría, Inland Shift, ¿no? Eh, aquí pusimos un enlace a una de las versiones, digamos, que aparecen en la red, por si alguien está interesado en profundizar sobre el tema, pero pues la orientación de la presentación me parece muy interesante y provocadora, ¿no? Por esto que tú comentas, ver esos mecanismos de ensamble o de ensamblaje que se dan entre, entre actores, entre escalas, entre mecanismos de financiamiento, de financiarización, mecanismos de innovación tecnológica, técnica tecnológica y sobre todo también de cómo se fueron adaptando los procesos de trabajo, ¿no? Todo lo que es el mundo laboral adaptado a esta parte, ¿no? Y quizás a lo mejor en algún momento pudieras ampliar un poco
el tema de la tierra, que yo sé que también está contenido aquí, porque entiendo que mucho del soporte de la expansión de estas bodegas, de grandes infraestructuras logísticas, se dio no en la nada, sino sobre tierras, digamos, que de alguna manera pues pertenecían a personas y en muchos casos en estos casos a migrantes, a hijos de migrantes, digamos, ¿no? Que ya de una segunda, tercera generación, que es otro proceso, digamos, que no se abundó mucho aquí en la presentación, pero creo que sería interesante ahorita en los comentarios que Sí, pudieras ampliar un poco, ¿no? sí. Y bueno, abrimos el chat para preguntas, si las hubiese del público y mientras está este breve comentario que yo apunto nada más de la presentación. ¿Sí quieres que empiece con eso, José? Sí, ¿O sí, sí, sí? sí, mientras algunos se deciden a Ah, hacer alguna bueno. pregunta. Sí, es algo que sí, me enfoco un poco más en el libro, ¿no? Y también en el proyecto que estoy ahorita, trabajando acerca de la conversión de las bases militares, ¿no? Que lo que estaba pasando en el sur de California con el declive de la manufactura es que había una crisis, ¿no? De trabajo de la manufactura económica. Y al mismo tiempo que estaban cerrando las fábricas de manufactura por todos lados de Los Ángeles y sur de California, también hubo un declive de la industria agricultural, ¿no? Y entonces esos dos sectores económicos eran importantísimos porque tú hablas del suelo. Cuando empiezan a desarrollar los planes para la amplificación de la industria logística, los líderes políticos económicos del sur de California tienen un problema y es el problema del falta del suelo, ¿no? ¿De dónde van a conseguir todos los mil millones de pies, ¿no? Cuadrados que se van a necesitar para crecer la industria de las bodegas en el sur de California? Entonces, la crisis, y es lo que hablo un poco más en el libro, de esto lo que dice Harvey, el spatial fix, ¿no? De que hay una crisis del capital que es desvaluado, y eran las fábricas, eran los campos de la agricultura, que ahora por esa crisis, por el declive de esas industrias, ahora esas representan la oportunidad para estos inmobiliarios, para la inversión en esos suelos, para convertirse en bodegas, ¿no? Al mismo tiempo de que mucho de la agricultura que existía era también las áreas en donde viven los mexicanos, que eran los campesinos que trabajaban en esa industria, que ahora se convierten en la mano de obra para las bodegas, ¿no? Entonces es la generación del movimiento de los mexicanos a los Estados Unidos, al sur de California, que se mueven para acá como campesinos y ahora sus hijos son los que están trabajando en las bodegas, ¿no? Entonces, toda esta cuestión es podemos tomar otra hora, ¿no? Solamente en ese proceso, pero para que entiendan y que tengan una idea de lo que está pasando, de esta idea del spatial fix, del crisis del suelo y de la movilización del suelo para estos sectores importantes. Y para terminar muy brevemente, hay una escena en el libro en donde estoy hablando que entran unos trabajadores chinos para desarmar una fábrica de acero de la Kaiser, que era importantísimo para la industria del sur de California. Ahora vienen una compañía china, la compra, la desarma y se la mandan a China. Y allá se arma otra vez para una fábrica que ahora están mandando los bienes a los Estados Unidos. Es un círculo, ¿no? Que ocurre. Y ese lugar donde existía la fábrica de acero de Kaiser, que ahora está produciendo productos que se están mandando a los Estados Unidos, ese mismo sitio ahora se convierte en un centro de bodegas, ¿no? Que ahora está, en vez de produciendo los bienes, los productos, ahora los está recibiendo
pero todavía estamos en la historia de que parte de la fábrica que existía ahora está produciendo productos en China, mandándolos para acá. Gracias, Juan. Bueno, voy a empezar a leer algunas preguntas que ya llegaron y al final le voy a dar el uso de la palabra a Guillermo, que levantó la mano. Bueno, esta no es una pregunta, es un comentario, ¿no? Dice, excelente presentación. El papel e impacto de la logística en el desarrollo urbano se ha dejado mucho en cuestiones técnicas o ingenieriles o de la ingeniería, pero no se ha profundizado en un enfoque más interdisciplinario e integral, ¿no? Eso es solamente como un comentario, ¿no? Hay una pregunta, bueno, también felicidades por la presentación. La pregunta es, ¿el financiamiento fue una pieza clave? Eh, ¿Provino del sector público o privado? ¿O fue una mezcla de ambos y con qué instrumentos financieros, ¿no? Bueno, ya Ah, mencionaste que eran las fibras, digamos, ¿no? Los rates sí. estadounidenses, pero ahorita si quieres ampliar un poquito esa pregunta, ¿no? Sí, es un punto importante, ¿no? Porque que recuerdan que estamos hablando en los años 90, la época del neoliberalismo, cuando entra todo el tema de público-privado, ¿no? Y ese es precisamente la manera que utilizaron los líderes del sur de California, porque tenían un problema, querían ampliar la infraestructura de la logística, pero no tenían los fondos públicos. Entonces, lo que hicieron es que utilizaron el poder del Estado para garantizar los préstamos, pero esos préstamos venían del sector privado, ¿no? Pero sin esa garantía, que quiere decir, no se preocupen, si algo es un fracaso, les vamos a devolver su dinero. Entonces, con esa garantía entran los inversionistas privados, ¿no? Entonces, ese acceso, la garantía del Estado, que es la vía, ¿no? Que la oportunidad que utilizan los líderes públicos para tener acceso al capital privado, ¿no? Es un punto importante. Y es una innovación, es la innovación de los relaciones públicos privados o los proyectos públicos privados que son importantísimos durante esta época. Aparte de eso es la segunda parte, son las fibras que entran, ¿no? Que entran y empiezan a desarrollar y movilizar el suelo para toda la industria de la bodega, que son diferentes partes, pero son conectadas, relacionadas, ¿no? Aquí hay una pregunta muy interesante. Dice, excelente exposición. Una pregunta, socialmente hablando, ¿cómo fue la transición laboral referente a la aceptación de nuevas formas de trabajo por la vinculación que mencionó humano-máquina? Que eso lo hemos comentado en otro momento, el famoso antropo-cyborg, ¿no? ¿Mm? Esta hibridación, digamos, ¿no? Entre humano-máquina que apareció en uno de los esquemas que presentaste, ¿no? Con el brazo robótico. Sí, y lo vemos por todos lados, ¿no? Cuando estuvimos en México también se ve y diferentes formas, ¿no? De que cada trabajador tiene un iPad o un teléfono o algo más que lo está dirigiendo. Me recuerdo muy claramente cuando estuvimos en una bodega que nos dijo la supervisora, bueno, no le tenemos que decir nada. Ellos ven su trabajo en la pantalla que existe allí en la pared, ¿no? Entonces, todo ese control del trabajador, ¿no? Que está ocurriendo por sistemas de las computadoras, ¿no? Se están manejando acerca de datos. Ellos saben, ellos saben, ¿no? Los dirigentes saben cuántas cajas carga cada trabajador y cuántos minutos, toman para caminar de un lado, de la bodega al otro. Y entonces usan todos esos datos para decir, bueno, hoy, ahora tú tienes que mover 500 cajas, ¿no? Y si no las mueves, te vamos a marcar que no estás haciendo tu trabajo bien, ¿no? Aparte de eso, ahora se están utilizando muchas más tecnologías más avanzadas.
que trabajadores se tienen reloj o diferentes tipos de máquinas o en sus cuerpos para monitorear lo que están haciendo, ¿no? Y también lo vimos en otros lugares, como no solamente en las bodegas, están pasando también en los camiones que están manejando todo el producto, que también tienen un rastreo de información para controlar, para monitorear todo lo que está pasando con los camiones también. Sí, pero aquí, Juan, un poco la pregunta, ¿cómo, cómo se instrumentalizó eso, digamos? O sea, los trabajadores, ¿cómo se flexibilizaron, digamos, en esos Ah, mecanismos? sí. ¿Aceptaron así nada más dóciles o a través de los sindicatos o cómo fue eso? Oh, ok, sí lo entiendo más bien. No, se están organizando, ¿no? Que hemos visto en los últimos años varias campañas de organización para crear un sindicatos, sindicatos independientes básicamente aquí en los Estados Unidos. Y muchos de los trabajadores que están organizando así de que por esas quejas, ¿no? De las cuotas que existen ahora y más que nada la flexibilidad porque lo que pasa mucho, y esto lo escribo en más detalle en el libro, de que todo este sistema de información ahora también se sabe, por ejemplo, ahora llegaron 3 contenedores, pero no van a llegar hasta las 10. Yo debo de entrar a las 7 de la mañana, los contenedores no llegan hasta las 10. Ellos saben porque tienen toda la información. Entonces, yo debería de empezar a las 7, me presento a las 7, pero no puedo entrar a trabajar en términos de no me van a empezar a pagar hasta las 10 de la mañana, pero ahora tengo que gastar 3 horas de mi tiempo sin pago, ¿no? Entonces, esa flexibilidad que es posible por eso, esta información, ese sistema de datos, ahora introduce esos problemas para los trabajadores. Es una queja enorme que es un enfoque de muchas campañas que se han lanzado aquí en los Estados Unidos para organizar sindicatos adentro de las plantas, ¿no? Es solamente un ejemplo de cómo estos sistemas laborales están afectando y también están causando varias campañas de organización de sindicatos en las bodegas. Bueno, le voy a dar a Guillermo Guajardo el uso de la palabra. Adelante, Guillermo, puedes activar tu micrófono. Hola Juan, una disculpa enorme por haber llegado tarde, pero taquigrafié prácticamente gran parte de lo que estabas exponiendo. Hola, Tendría Guillermo. muchas preguntas, hola, tendría muchas preguntas, pero lo que me interesa a mí para el trabajo de ciudad logística que tenemos ahí con el proyecto con José, es algo que tú mencionaste sobre los cambios o las innovaciones financieras a nivel público. Tomaba el caso de Robert Moses en Nueva York. Serían las primeras, dijéramos, que tú ves que cambia? Porque finalmente en el caso estadounidense, a diferencia del caso mexicano, la acción estatal, dijéramos, o pública, federal o estadual, es menos visible, dijéramos, que la acción privada. Esa sería mi pregunta, dijéramos. Parte con los fideicomisos, porque el fideicomiso aquí empieza a hacerse un poquito fuerte en México en los 60, Ujú. también en torno a infraestructura. Pero bueno, esa sería mi pregunta. Y es una pregunta que yo tengo para ustedes, los colegas de México, ¿no? Porque para mí fue algo muy notable cuando estuvimos en México y haciendo el trabajo de campo, visitando diferentes lugares, de que aquí se organizaron los diferentes niveles o escalas del gobierno, locales, de municipios, del estado, federales y se organizaron para poder desarrollar un plan así más allá de lo local, ¿no? Que es lo regional. Pero eso requiere una organización y una creación de nuevas formas de gobernanza, ¿no? Para poder mover, organizar el suelo en una manera que se puede ver como una región, en vez de varias ciudades, un proyecto aquí, un proyecto de naves industriales por acá, un centro de inversión acá. Eso requiere una visión más amplia, más total, ¿no?
Y ellos lo vieron, porque decían, bueno, si vamos a crear, si queremos ampliar los puertos, ¿a dónde se van a ir los productos? ¿Dónde se van a manejar? ¿Dónde van a ser las bodegas? ¿No? Ellos sabían muy bien que no se iban a hacer en medio de Los Ángeles porque no había suficiente espacio, ¿no? Tenían que expandir el territorio y para hacer eso se tenían que crear nuevas formas de gobernanza y ellos lo hicieron precisamente porque sabían que para mover esta economía se tenía que organizar el suelo, el espacio, se tenía que crear un espacio nuevo que era la región y para hacer eso se requerían formas nuevas de gobernanza para poder apalancar diferentes niveles y diferentes vías de dinero, financieras. Entonces yo cuando estuve en México, no sé cómo está ocurriendo eso ya, ¿no? Si está pasando, porque vimos muchos parques industriales por aquí y por acá, sabemos y lo vivimos, ¿no? En términos del tráfico, ellos estudiaron todo eso aquí, ¿no? Es el estudio del tráfico, si vamos a crear una bodega acá, ¿cuánto tráfico va a aumentar? ¿Cuánto va a crecer el tráfico, ¿no? Entonces, ellos lo vieron y supieron de que para hacer eso efectivo, porque recuérdenos de que todo este sistema moderno logística está basado en just in time, que es la rapidez de la circulación. Entonces, si tú estás tratando de traer ese tipo de desarrollo económico, tienes que crear todo un espacio en donde este just in time no va a estar, no se va a disminuir porque hay un montón de tráfico, porque tú como un estado no lo planeabas para tratar de evitar ese problema de tráfico. Ahora tú, no es la bodega, no es el puerto, es el tráfico que está disminuyendo el just in time, la rapidez, ¿no? Entonces, para mí es una pregunta para ustedes, ¿no? Los colegas de México que lo están viendo, lo están estudiando. ¿Esto se está haciendo o no? ¿Cómo funciona esto en los diferentes proyectos de industriales, naves industriales que se están montando, desarrollando en México? Que para mí es fascinante porque es una gran diferencia y no solamente es de la inversión, es solamente de la producción del suelo por medios de la infraestructura, por medios de formas de gobernanza que también son innovaciones. Oye, nada más un comentario para cerrar, porque sí, a mí también entonces tenemos ahí algo en común que te tengo que compartir cuando avance en el capítulo. Me da la impresión que aquí el Estado federal va colonizando o preparando el camino para la, la logística, digamos, que es el caso que yo estoy estudiando en los 50, pero sí, ahí me dejaste la duda porque el aparecimiento del fideicomiso que se llama acá es como se hace muy fuerte a fines de los 60, sobre todo para construir Cancún. Entonces hay una diferencia entre el terminal del Valle de México, que se construye por orden directa del presidente, es decir, es vertical hacia abajo. Y parece que lo que observamos ahora es como una desconexión entre lo federal con lo estadual o lo estatal. Si tú te acuerdas, uno de los dirigentes importantes dijo, bueno, el tema de la carretera es federal, ya no es nuestro asunto. Entonces me parece que todavía está como en gestación y sí daría eso para, obviamente yo muy entusiasmado en lo que tú dijiste y te pediré la opinión o podemos conversar a la distancia y si hay cosas que se parecen, además se toman muchas cosas de Estados Unidos. Ya. Eso sí, en el caso mexicano, claro. Ya, y sabemos muy claro de que los capitalistas, ¿no? No van a gastar sus propios fondos, Mm. su dinero para construir una vía de transporte, ¿no? Ellos van a ver y a ver cuáles de ustedes, regiones, espacios, han desarrollado un sistema de transporte que nos puede atraer. Y si no lo hacen, nos vamos a otro lugar. Bueno, hay otra pregunta de Jesús Alberto, pero me la voy a saltar ahorita, voy a regresar con ella porque la siguiente está relacionada justo con esta discusión que la hace Álvaro Paipila. Dice, mil gracias por esta presentación. ¿Cómo se logró que el sector público y los diferentes niveles del sector privado
trabajaran en forma coordinada y estructurada para lograr sus objetivos, ¿no? Que es ya lo que comentaste, Juan, ¿no? Tomando en cuenta que, por ejemplo, la coordinación interna entre diferentes niveles de gobierno, estatal, municipal, etcétera, es muy compleja y llena de intereses partidistas y locales, ¿no? Y aquí dice la pregunta, ¿por qué nuestro país cuesta tanto lograr este tipo de objetivos territoriales, económicos, estratégicos, teniendo los mismos potenciales que en Estados Unidos? Pues, como ahorita nos lanzaste la bolita, pues yo pienso que es un tema de coordinación intergubernamental, ¿no? Porque los instrumentos, a pesar de que existen, muchas veces no están alineados y sobre todo los sistemas de planeación regional o territorial que existen, apenas se están desarrollando. El sexenio anterior se desarrolló la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que es un intento inicial por tratar de generar esos mecanismos multiescalares, digamos, de efectos que que puede tener la política y que tengan cierta coherencia, digamos, ¿no? Y en todo, en temas ambientales, en temas urbanos y obviamente estos temas que también sería muy pertinente que estuvieran en este tipo de mecanismos, ¿no? Porque seguramente como tú lo visualizas, Juan, pues parecemos dos mundos distintos, digamos, ¿no? Estados Unidos que sí tienen, digamos, como que muy claro cómo diseñar, implementar estrategias de planeación regional o territorial, ¿no? Desde la federación hasta lo local, ¿no? Pasando por lo estatal. Y en México es un desorden, ¿no? Este es un proceso bastante complejo, ¿no? Incluso el tema de la participación de los empresarios, ¿no? Porque también es muy interesante que apenas, digamos, hasta hace poco se están pensando, digamos, en crear esos consejos de desarrollo donde participan los empresarios, ya con una visión mucho más clara de alianzas con el gobierno, ¿no? Porque han habido otro tipo de alianzas, no es que el sector privado estuviera ausente, sino son otro tipo de alianzas más en el modelo neoliberal, digamos, ¿no? Para favorecer inversiones, pero no necesariamente para favorecer comunidades locales ni para favorecer procesos de desarrollo territorial más o menos ordenados, ¿no? Sino han seguido mucho desorden, ¿no? Quizá con excepción del caso de Guanajuato, que también estuvimos, ¿no? El caso del puerto interior, que ahí sí claramente se ve que es un proceso planificado de un espacio muy grande, bastante interesante, pero los mismos estados creo que tienen estos desniveles, digamos, estas desigualdades en términos de cómo gestionan el territorio, digamos, ¿no? Y algo fascinante cuando hice una pregunta, ¿de dónde viene? Cuando estuvimos en Guanajuato, precisamente les pregunté, ¿y por qué se están organizando así? Y la respuesta fue, es la persona encargada, ha estudiado el planificación regional urbano, ¿no? Exacto, exacto. Entonces es algo importante porque lo que es interesante que en México siempre, ¿no? Cuando hablamos del desarrollo económico, el enfoque siempre ha sido parques industriales, pero afuera de eso, ¿cuál es el plan regional o de territorio, ¿no? Y eso es parte de lo que se tiene que enfocar. Sí, Pero esta pregunta este asunto que mencionas, José, para mí también es clave, que son los consejos, ¿no? Cómo se organizan, ¿no? Los oficiales públicos y los dirigentes o los empresarios, ¿no? Eso es algo muy importante que también fue parte de de este proyecto o de este proyecto de desarrollo que ocurre en lugares como Los Ángeles. Y quiero decir que también es importante una gran diferencia porque la cuestión de la región en Europa es también súper importante, pero la manera en cómo está formado el Estado es completamente diferente, porque ya el Estado central y federal juega un papel mucho más importante que el gobierno federal aquí en los Estados Unidos. bueno, ahora sí regreso a la pregunta de Juan Alberto. Él dice, hace un comentario, ¿cuál es pregunta? ¿Cuál ha sido el impacto en el desplazamiento de la mano de obra con estos nuevos centros industriales? Bueno, aquí se habló más de centros logísticos, digamos, ¿no? Justo por la decadencia industrial, ¿no? En este caso, basados en la demanda mucho más calculada y tecnologizada en el sur de California. ¿Y qué podríamos esperar que ocurra en México y en Canadá con el TEMEC, ¿no? Este,
creo que es una pregunta pertinente, ¿no? Sobre todo por lo incierto y por un lado que tiene la renegociación del TEMEC, pero por otro lado por la articulación de facto ya de las cadenas de suministro que existen, ¿no? Entre, sobre todo México y Estados Unidos. Esa pregunta te la dejo a ti, José, el fin de la pregunta, pero para empezar, dos puntos importantes, ¿no? Primero que lo mencionamos un poco del desplazamiento de los trabajadores y de las comunidades que están aquí en Los Ángeles, en el sur de California, que todavía siguen creciendo las bodegas, ¿no? Y cuando están creciendo hay un desplazamiento, no solamente, no específicamente de trabajadores, pero en las comunidades que existen en esos locales, en esas partes del sur de California. Y eso es un pleito muy grande que está ocurriendo ahorita en el sur de California, que siguen creciendo las bodegas, en ese crecimiento hay desplazamiento de comunidades y lo que está pasando ahorita es que hay desplazamiento de muchas comunidades mexicanas, ¿no? Entonces se están armando campañas para evitar ese desplazamiento que viene con el crecimiento de las bodegas. Ahora, durante esas campañas siempre surgen los mismos temas. Bueno, necesitamos esos trabajos porque no existen otros, ¿no? Y muchas de las personas que están trabajando en estas bodegas, bueno, el otro día vi los números, la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría de las personas que trabajan en las bodegas, en las ocupaciones que existen adentro de las bodegas, son latinos, mexicanos, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo de que hemos visto el crecimiento de esta población, ahora ellos son, como digo, la mano de obra de las bodegas que están pasando. Cuando empezamos hablando de la tecnología, hay diferentes aspectos. Hay parte de los trabajadores que no son muy afectados, específicamente porque ellos son los que cargan las cajas y todo eso. Y en bodegas en donde no han entrado sistemas de robots, todavía se está haciendo todo ese trabajo por mano de obra mayormente latina. Y encuentran todo este proceso, estos problemas los problemas que he mencionado. Pero aparte de eso, lo que sí se está viendo ahora es este desplazamiento que menciona la pregunta, de entrar más tecnología y en esa entrada de la tecnología se está disminuyendo el uso de mano de obra humana, ¿no? Y sí se están afectando a muchos trabajadores, pero ahorita todavía estamos en la empieza de ese proceso. No, todavía no ha empezado ya con un choque mucho más fuerte porque estamos empezando ese proceso y no hemos visto mucho desplazamiento todavía, pero que va a ocurrir, esperamos que sí. Bueno, hay una pregunta de Chel Pastor. Dice, doctor, en el caso específico de la industria, evidentemente la infraestructura necesita espacio y recursos naturales para funcionar. La pregunta es, desde su perspectiva profesional, ¿cómo ha impactado en términos generales en el medio ambiente esta expansión y desarrollo tecnológico, ¿no? Ya. Sí, mira, aquí no lo pasé por la pantalla, pero tuve una imagen. A ver si la puedo pasar, si la puedo encontrar, si no, solamente lo voy a mencionar. Ah, sí, es un gran problema. Una de las cosas que está pasando con la entrada de la industria de la bodega, pero también con la expansión de los puertos, es el uso del diésel, ¿sí? Y el diésel sabemos de que es un problema de contaminación muy grande. Entonces se empiezan a organizar las comunidades porque vemos, lo que empezamos a ver es que todos los camiones que usan diésel, todos los trenes que usan diésel, todos los barcos que usan diésel, cuando empieza a aumentar, ¿no? A la industria logística en el sur de California, empiezan a causar muchos problemas del medio ambiente que resultan en problemas de la salud pública, ¿no? Y se hacen muchos estudios, se arma una campaña para evitar esos problemas, para quitar esos problemas,
y en Los Ángeles y en los dos puertos adoptan un plan de no usar tanto diésel, ¿no? Y empiezan a electrificar los barcos, los camiones y mucho de la maquinaria que se usa para mover a los contenedores hacia a los trenes. Sí, entonces se llama, es un plan regional para tratar de reducir los problemas del medio ambiente, porque sí estamos viendo, particularmente unos químicos, unos que afectan mucho a los pulmones que causan cáncer, ¿no? Pero se arman campañas del medio ambiente, así como campañas de trabajadores que también viven en muchas comunidades que son afectadas por cambios del medio ambiente, precisamente conectadas a la logística, que también se empiezan a movilizar. Entran demandas en los cortes por millones de dólares contra los puertos y empiezan a decir, ay caray, tenemos que hacer algo, porque si no nos van a meter a los cortes. Y además de eso, empiezan a demandas en las cortes diciendo, ya no pueden desarrollar más, ya no se pueden construir más bodegas, ya no se pueden construir más infraestructura, porque todo esto va a causar miles de muertes y va a afectar a la salud pública y está afectando al medio ambiente. Entonces, eso pasa en los 2000 y ahora estamos en una etapa en donde se está implementando la póliza que se implementó, que se adoptó precisamente por esas campañas públicas que se armaron para tratar de reducir todos los efectos del medio ambiente negativos conectados con la industria de la logística. Pues mira, Juan, son todas las preguntas, no solamente una indicación para los asistentes, que ahí en el chat aparece un formato para que llenen este, eh, para efectos, digamos, del registro de su asistencia y eventualmente la generación de su constancia. Pero en general creo que se trataron todas las preguntas, se les dio respuesta a los comentarios. Vuelvo a repetir, pues es una presentación muy interesante, Juan, que nos deja también pensando mucho de los posibles temas a desarrollar, y esto no lo mencioné, junto, Juan de Lara, Guillermo, algunos colegas que están aquí también participando en esta sesión, estamos en un proyecto justo sobre el impacto territorial y ambiental que tienen la expansión de naves industriales y logísticas, ¿no? En las periferias urbanas, ¿no? Entonces es un caso muy particular el que presenta Juan del Sur de California, aunque ya no abundó lo que en este momento está desarrollando como una investigación, pero es parte del mismo contexto de las antiguas plantas, antiguas zonas de la milicia, digamos, en Estados Unidos, ¿no? Del ejército, que también hay un proceso de regeneración urbana ahí muy importante, ¿no? Justo para una reconversión también en nuevos tipos de infraestructura, ¿no? Entonces, estos son temas, digamos, que van a seguir dentro de la agenda de investigación, de interés nuestro, de algunos otros colegas, y sobre todo porque lo estamos nosotros visualizando en el caso de la zona metropolitana del Valle de México, en el Bajío de Guanajuato, en Monterrey, en otras ciudades, ¿no? Donde son escenario de todo este tipo de dinámicas que se están dando, ¿no? Con sus propias especificidades, obviamente, ¿no? Sus propias intensidades, pero que a final de cuentas vemos fenómenos muy parecidos, ¿no? En mucho, ¿no? Fenómenos globales, ¿no? Tanto en el impacto laboral, el impacto ambiental, el impacto en términos del suelo urbano, digamos, esta parte, digamos, que sí nos llamó mucho la atención, un parámetro de diferencia que es la gestión, digamos, del territorio, cómo se constituyen estas alianzas, esos mecanismos de gobernanza para estas zonas, que también es un tema de investigación, ¿no? Entonces, pues no me queda otra más que agradecerte, Juan de Lara, y también a todos los que participaron en esta sesión. Bueno, este es un seminario que iniciamos en el programa universitario de estudios sobre la ciudad, con estas 4 sesiones,
Es un conjunto de sesiones que hemos tenido en las últimas semanas y les quiero adelantar que junto con el doctor Guillermo Guajardo estamos afinando ya el programa de este seminario para el siguiente año, ¿no? Porque tenemos algunos otros seminarios en el programa. El próximo año vamos a tener otras sesiones, otros invitados, pero por lo pronto bueno, les vamos a pedir que estén al pendiente de la información que se vaya publicando en el PUEC. Seguramente les va a llegar algún correo también con una invitación a los participantes de este seminario para que continúen dentro de las actividades de las sesiones que vamos a tener el próximo año, ¿no? Bueno, muchas gracias, Juan, por tu participación. Aquí no nos despedimos, nos vamos a ver pronto, el próximo año, esperemos, ya en un seminario presencial acá en la Ciudad de México para el cierre del proyecto que tenemos. Y eventualmente, pues también vamos a hacer una invitación a algunos otros participantes de este seminario para que nos acompañen, porque vamos a hacer un seminario no solo del grupo de trabajo, como lo hicimos este año en el mes de septiembre, sino un seminario más abierto, digamos, de mayor discusión y ya con mayor carnita, como decimos acá, ¿no? Con mayores elementos de discusión, porque ya tuvimos un año, digamos, un poco más de un año para avanzar con trabajo de campo muy intenso y esto es parte de los resultados también de esa investigación. Pues muchas gracias, Juan, nuevamente y seguimos en contacto. Gracias a ti, José, un gusto en verte. Guillermo, hasta luego. Nos estaremos viendo entonces, ¿eh? Aquí cerramos.